Bienvenidos a otro servicio de un domingo más. Esperemos que en este fin de semana se haya relajado y haya podido descansar lo suficiente como para empezar otra semana de trabajo adorando a nuestro Señor Dios. Antes de oír más sobre este mismo tema, le invito a que cantemos un coro llamado Aunque Gigantes. La letra de este coro y la musicalización aparecerán en su pantalla y la cantaremos junto a usted. ¡Adelante! Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Ahora vamos a tener una lectura bíblica de uno de los libros poéticos de la Biblia. Este es el libro de Eclesiastés, capítulo 9, solamente el versículo 10. Este también aparecerá en pantalla y lo leeremos junto a usted. Después tendremos nuevamente la palabra de Dios, esta vez por labios de nuestro hermano pastor. Esperemos que este culto sea de su agrado. Adelante. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bienvenidos a este servicio, este culto virtual aquí en nuestra misión Jesús, Esperanza y Vida en Aguascalientes. Hoy vamos a predicar acerca del trabajo, del esfuerzo. Y quiero pedirles que por favor cierren sus ojos para orar. Bendito Padre Celestial, te rogamos que hoy tú, Señor, nos bendigas, nos ayudes a estar meditando en tu palabra, escudriñar tu palabra, y que todo lo que aquí aprendamos, Señor, todo lo que reflexionemos sea para bendición de nuestra vida espiritual. Que tú nos ayudes a modificar, a mejorar lo que está mal en nuestra vida. Señor, muéstranos pues con tu palabra lo que debemos de hacer. Todo te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Últimamente, quizá usted también se ha dado cuenta, pero yo me he dado cuenta de una situación. Sobre todo pasa en los jóvenes y en los niños, los adolescentes, pero también pasa con los adultos. Muchos de ellos, o la gran mayoría, rechazan tajantemente cualquier cosa que tenga que ver con
trabajar o esforzarse. Sea que tengan que hacer una tarea escolar, sea que tengan que estudiar, o sea que tengan que trabajar en la casa ordenando algo, aseando su cuarto o haciendo algo que se les pida. Hay una enorme resistencia para realizarlo, todo lo que sea esfuerzo. Hay jóvenes que hacen cualquier cosa para evitar hacer sus deberes o sus tareas de la escuela, o incluso ir a la escuela. Tanto así que si ellos no reciben presión de sus padres o no reciben guía de sus padres, muchos abandonan incluso la escuela, abandonan sus estudios. Más tarde, pues sufren las consecuencias. Porque cuando quieren pedir un trabajo, lo primero que piden es: dame tu título, ¿qué estudiaste? No, pues yo no estudié nada. Pues no te voy a dar trabajo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esta situación? Bueno, yo no lo sé exactamente, pero algunos sociólogos o psicólogos han sugerido que quizá es por el uso indebido o exagerado de los medios electrónicos. Es decir, cuando ellos están ahí en sus redes sociales o en sus juegos, tienen una gratificación inmediata. Están felices jugando, están en su mundo, y cuando se les dice: haz tu tarea, ¿qué sucede? Es algo que no es placentero para ellos, es algo que les molesta en gran manera, entonces no lo quieren hacer. Y esto es muy grave. Desconozco si esta es realmente la causa, pero el problema está allí. Y lo peor es que no solamente los jóvenes, o los niños, o los adolescentes, esto está también, esta situación también es hacia los adultos. Muchos adultos ya también han caído en esa tendencia de la ley del mínimo esfuerzo. Lo que sea más fácil, lo que no me haga trabajar, lo que no me haga esforzarme, eso voy a hacer. Y entonces no se esfuerzan, por ejemplo, por mantener bien su matrimonio, por procurar una buena comunicación con su cónyuge, amando a su cónyuge, como dice la Biblia, e incluso a veces pues haciendo concesiones o haciendo negociaciones para llevársela bien, y lo único que hacen es: me hizo esto, me hizo aquello, me divorcio. Por eso hay tantos divorcios, porque también es parte de esto mismo. No hay esfuerzo, no hay de que quiero yo dar todo lo que yo pueda dar para las situaciones que estén mal, corregirlas, para cambiar si algo estoy haciendo mal. Entonces, por eso todo el mundo se va por lo más sencillo. Y por eso escuchamos tantos casos de hijos abandonados por sus padres o a veces hasta por sus madres. No se esfuerzan los padres por mantener bien a su familia. A veces ni siquiera se esfuerzan por mantener un buen trabajo. A la más mínima dificultad, pues ya me cambié a otro, y luego a otro, y luego a otro, y le pregunto: oye, ¿dónde estás trabajando? Y pues, oye, ¿tú sigues trabajando en tal lugar? No, ya lleva como otros 4 o 5 lugares, ¿no? Desde la última vez que nos vimos, ¿no? A veces pasa eso con algunas personas. Y lo peor es que tampoco se esfuerzan para acercarse a Dios, para leer su palabra, para orar, y mucho menos para congregarse. ¿Por qué? Pues es que ese es un esfuerzo. Tengo que levantarme temprano y es domingo. Es que tengo mucho trabajo. Es que tengo mucho que hacer. Es que tengo muchas cosas que necesito hacer y estoy muy ocupado. ¿Cómo voy a ir al culto de oración? ¿Cómo voy a ir al estudio bíblico? No, yo estoy muy, pero muy ocupado, ¿verdad? Pero luego platican con algún otro amigo y resulta que pues ya se vieron todas las películas del Netflix, ya no saben cuál ver, y les pregunta uno: oye, ¿ya viste esta? Sí, ya la vi. Oye, ¿y el estreno que sacaron? No, yo también ya lo vi. Entonces
¿están ocupados o no están ocupados? Yo ya no entendí. A veces lo que pasa es que hacemos lo que nos gusta y lo que no nos implica esfuerzo. ¿Qué esfuerzo te implica sentarte a ver la tele? Ninguno. Simplemente te sientas y la ves y no requiere esfuerzo. Alguien ya se esforzó en hacer la película o la serie. ¿Ven lo que está pasando? Ya no nos queremos esforzar. Y la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Para ser cristiano tienes que esforzarte. Y eso empieza desde la educación, desde la casa. Por ejemplo, con nuestros hijos, ¿qué debemos enseñarles? Si son estudiantes, tienes que poner tus prioridades. Y lo primero que debes de hacer tú como estudiante, además de leer tu Biblia y de seguir las disciplinas espirituales, pues es hacer tu tarea. Ah, no, papá, pero es que primero quiero jugar. Es que no te toca jugar, te toca hacer tarea. Una vez que la hayas hecho, pues ya juegas si quieres. Entonces, esto es lo que sucede incluso también con los adultos, que tenemos volteadas nuestras prioridades. Hacemos lo que no es importante primero y al final, ya cuando no tenemos tiempo, cuando ya es noche, cuando ya estamos cansados, hacemos lo importante. Y entonces a veces ya casi no lo hacemos o a veces nos lo saltamos. Y ya después decimos, ya no tuve tiempo de leer la Biblia. Pues no, porque ya estuviste haciendo otras cosas que no eran tan importantes durante todo el día. En fin, hermanos, el esfuerzo o el trabajo o la tarea o el estudio pareciera para muchos como que es una gran maldición, como que Dios nos quiere castigar con eso. Pero ¿saben qué? La Biblia dice algo bien distinto. La palabra de Dios dice que Dios inventó el trabajo. Y desde la creación, desde que Dios creó el huerto del Edén, dice que puso al primer hombre y a la primera mujer para que ellos trabajaran ahí. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Sí, era un lugar paradisiaco, sí, era un lugar hermosísimo que Dios creó, pero aún así necesitaba que alguien labrara ese huerto. Entonces Dios puso a trabajar al hombre. Después, cuando viene la caída del hombre, que es el primer pecado que la mujer y el hombre cometieron al desobedecer a Dios y comer ese fruto que estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual estaba prohibido por Dios que comieran, pues son expulsados del huerto del Edén y aún así tuvo que trabajar, y es más, ahora tuvo que trabajar más fuerte para conseguir lo mismo. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, ¿cuánto tenemos que trabajar ahora después de la caída del hombre? Mucho. Es mucho trabajo, es difícil la vida. No crean que es algo fácil. Hay que enseñarle a nuestros hijos, no es fácil la vida. Quizás tú ahorita cuando eres chiquito, pues sí, es fácil porque pues tus papás trabajan y cubren muchas de las cosas que tienes que hacer, pero cuando seas adulto tendrás que trabajar. Y para prepararse para ese trabajo, pues tienes que estudiar. Entonces la vida está llena de esfuerzo desde pequeños, desde que somos niños. Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces siguió trabajando Adán. No le dijo, pues ya estás exento de trabajo. No, al contrario, el trabajo iba a ser más difícil. Dice que cardos y abrojos producirá la tierra y la naturaleza estará en tu contra. Y es lo que estamos viendo el día de hoy, con todos los desastres naturales que suceden, con las cosechas que se pierden, con inundaciones, con sequías. Todo eso ya Dios lo había previsto. Ahora llega Jesucristo y Él nos enseña que Dios también trabaja.
Recuerden que incluso en la creación, Dios tomó 6 días para hacer la creación, que le salió perfecta y dijo, qué bien me salió, y descansó un día. En Juan 5:17, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vean qué trabajador es el Señor. Nosotros debemos ser como Él. También la Biblia nos dice, en una de las cartas de Pablo, la segunda a los Tesalonicenses 3:10, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué significa? Debemos ganarnos el pan de cada día. Debemos trabajar. Las cosas no son gratis. Entonces a Dios no le gusta que seamos flojos, ni indolentes. Le gusta que seamos trabajadores. Y en el verso clave, en el texto que hace un rato leímos, dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hay veces que los padres le dicen al hijo, oye, tiende tu cama, recoge aquí, barre aquí. Y, ay, no, papá. En lugar de decir, sí, es lo que me viene a la mano para hacer, es lo que me están diciendo que haga. Es mi obligación. Todos los días tender mi cama, todos los días peinarme, todos los días vestirme. Son obligaciones que desde pequeños deben ellos empezar a aprender. Un ejemplo que tenemos en la Biblia, que deberíamos de seguir todos, es el de José, uno de los 12 hijos de Israel, de Jacob. Él fue vendido por sus hermanos por envidia. Hasta ese punto llegaron esos hermanos malvados que le tocaron, y resulta que él fue vendido como esclavo, y aún siendo esclavo, él hacía esto que dice Eclesiastés: todo lo que le venía a su mano lo hacía, y lo hacía bien, y era muy responsable, y era muy trabajador, y sobre todo era muy obediente a Dios. Dice Génesis 39:3 que su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Dios le hacía prosperar en su mano. Luego fue llevado a la cárcel injustamente por haber obedecido a Dios y no haber caído en una tentación. Y también ahí era tan buen trabajador y hacía también las cosas que incluso lo pusieron como el ayudante del administrador de la cárcel. Y dice que también que lo mismo, que todo lo que José hacía, Dios le prosperaba y todos lo querían y todos lo respetaban por su trabajo. El secreto es que él era diligente y honraba a Dios, obedeciendo al Señor en todas las circunstancias. Entonces, en el lugar donde estés, el papel que juegues en la sociedad, en la familia, puedes hacer lo que hizo José. Si estudias, ya sea la primaria, la secundaria, la prepa, el doctorado, lo que tú quieras, sé el mejor estudiante. Si trabajas, sé el mejor trabajador, el más honrado, el que tiene una calidad moral más alta que todos los demás. Hay algo muy básico que tenemos que entender. Sea cual sea nuestro trabajo, o nuestras responsabilidades, o nuestras obligaciones, debemos esforzarnos, no darnos por vencido, no estarnos quejando, de nada nos sirve quejarnos. Hay personas que con la más mínima dificultad o problema ya renuncian a todo, ya sea a un estudio, a una labor, a cualquier cosa. No, pues ya se me hizo difícil y ya la dejo. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés le entrega, digamos, la batuta a Josué para que siga siendo el líder de todo el pueblo de Israel, Dios le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aunque estas palabras eran dirigidas a Josué, también aplican a todo creyente en Cristo.
En la vida tenemos que esforzarnos. No podemos ir huyendo de nuestras responsabilidades o quejándonos siempre porque que tengo muchas cosas que hacer, que tengo esto. No podemos ir, como dicen, ¿verdad? Decimos aquí en México, tirando la toalla, ¿verdad? Y pues ya renuncié a eso, renuncié al otro, porque tuvimos alguna dificultad. Las matemáticas son difíciles, sí, tal vez, pero tienes que estudiarlas. Ve la manera de entenderles. Hoy en día hay tantas ayudas, hasta en el internet hay montones de videos de maestros que gratis dan la clase de matemáticas. En ocasiones estamos cansados, sí, pero tenemos que esforzarnos para ir a nuestro culto, a nuestra iglesia, a adorar a Dios los domingos, ¿verdad? Siempre que se pueda, claro está. No pretendo que usted se convierta en un adicto al trabajo, ¿verdad? Como dicen, en un workaholic. Sí existen personas así, pero lo que Dios nos pide es que sepamos que el trabajo es algo bueno, es algo normal y es algo que Él pensó, Él diseñó para el ser humano y que los creyentes deberíamos hacer sin ningún problema. Por supuesto, después de la caída del hombre, pues ya a causa de ese pecado y de que todos los demás seguimos pecando después de Adán, pues el trabajo es más difícil y hay que esforzarnos aún más que cuando Adán solamente ahí iba a los arbolitos, los cuidaba, los podaba, lo que sea, ¿no? Pero Dios así lo dispuso en su sabiduría, ¿verdad? Él sabe que lo podemos hacer. En la historia de la humanidad ha habido hermanos cristianos que han realizado grandes proyectos para el Señor, con ayuda de Él, por supuesto, y de su Santo Espíritu. ¿Sabían que tanto ellos como nosotros tenemos las mismas 24 horas al día? La diferencia está en qué estamos ocupando esas 24 horas al día que tenemos. Hay hermanos que han predicado el Evangelio en muchos lugares, incluso en muchos países. Hay hermanos que han traducido la Biblia de los idiomas originales, que son el hebreo, el arameo y el griego, a su idioma. No solamente hay el español, el inglés, el francés, hay muchísimos idiomas y dialectos a los que aún no se ha traducido la Biblia, y hay hermanos que hoy en día están traduciéndola. Hay también creyentes que han ayudado a huérfanos, a viudas, a hambrientos, han enseñado, han discipulado a muchas personas. Hay otros que han fundado iglesias donde no las había. Han bendecido las vidas de miles de personas con el mensaje de Jesucristo y muchas más proezas. Pero ¿saben qué? Esos hermanos se han esforzado por hacerlo. No ha sido fácil, no fue algo automático. Seguramente tuvieron dificultades, tuvieron problemas, tuvieron que levantarse temprano, quizá irse a dormir tarde, luchar contra oposición del enemigo, como cuando Nehemías, por ejemplo, quería reconstruir el muro de Jerusalén. Pero la constante en ellos se esforzaron para lograrlo y perseveraron. Por eso Jesús dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia es otra cosa bien importante y va de la mano con el esfuerzo. Y es que a veces el esfuerzo es como una semilla que tarda en dar fruto, pero finalmente lo da. La Biblia dice que todo trabajo en el Señor no es en vano y que toda semilla que se sembrare, toda la palabra de Dios que se siembre, va a dar el fruto que el Señor quiere. Hermano, no se desespere. Si usted ya le ha hablado a muchas personas de Cristo, si le ha dicho a sus familiares, si le ha dicho a sus vecinos y no quieren aceptar al Señor, pues un día lo harán. Un día esa semilla va a dar ese fruto porque es una inversión que Dios ahí está dejando. Otro ejemplo, quizás no tan espiritual, pero también es cierto. Hablábamos de los alumnos
¿verdad?, que desde la primaria están estudiando, desde el kinder incluso, estudian y estudian, dice, ¿para qué estudio? ¿Para qué sirven esto de las matemáticas? ¿Para qué sirve esto de la historia? Bueno, pues ese estudio, alguna vez vas a tener tus títulos, ¿no?, de la preparatoria, de la universidad, o quizás más, y esa inversión, esa semilla, pues va a dar fruto, porque vas a encontrar quizá un mejor empleo, quizá va a ser un empleo mejor pagado, quizás vas a trabajar con menor riesgo o con menor trabajo físico que otras personas que desgraciadamente no pudieron estudiar o que no quisieron estudiar. Proverbios 13:14 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De los que nada alcanzan o de los que son prosperados? Hermanos, esforcémonos para hacer toda nuestra labor cada día. También por hacer lo correcto, porque puede uno trabajar mucho y trabajar por algo que no es correcto. Por ejemplo, usted me puede decir, ay hermano, puse una tiendita y estoy vendiendo cervezas y me estoy esforzando mucho en cargar las cajas. Pues sí, pero eso no es correcto, porque no es algo que Dios quiera. Ahora, hay cosas también que parecen muy buenas y a la mera hora no son tan buenas. Jesús nos enseñó cuando estaba en la casa de Marta y de María, Él estaba predicando y Marta estaba bien atareada y haciendo cosas y hasta le reclamó a Jesús, y Jesús le dijo, es que tu hermana es la que eligió la mejor parte. O sea, no siempre en todo es trabajar, también hay que pararnos un momento a escuchar la palabra de Dios, a ir a la iglesia, a tener convivencia, a tener comunión con nuestros hermanos, a ver los estudios bíblicos o asistir a los estudios bíblicos, a la oración es bien importante. Sabe que las iglesias se mide su espiritualidad por cuántos hermanos van al culto de oración. Pues sí, es muy cierto. Cambia tus prioridades si es necesario. Primero es lo primero, esforzarse por escuchar a Dios y hacer su voluntad. Ahora, también se vale descansar. Yo no digo que las 24 horas del día vamos a estar trabajando. O sea, tienes que dormir. Incluso Dios instituyó que descansáramos un día cada semana. En el caso de los cristianos, celebramos el Día del Señor, que es el domingo, que es cuando resucitó a Jesús, ¿verdad? Pero los otros 6 días, pues podemos esforzarnos en hacer lo que tenemos de responsabilidades. Solo recuerda poner las prioridades correctamente. Primero el Señor, tu Dios. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tu familia, tu trabajo, tu iglesia, el servicio a Dios, y ya después las otras cosas, pues que quieres divertirte, que quieres pasearte, que quieres hacer otras cosas, también se puede mientras esté conforme a lo que Dios nos permite en su palabra, conforme a la voluntad de Dios, podemos descansar, podemos divertirnos, pero no se olviden, hermanos, no se olviden de esforzarse y de ser diligentes. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, oramos delante de ti, Señor, te pedimos perdón si no hemos sido diligentes, en especial en tu palabra, en hacer tu voluntad y en practicar las disciplinas espirituales como congregarnos. Señor, te ruego, Señor, que tú nos ayudes a ver en qué estamos mal. ¿Qué cosas en nuestra mente, en nuestro corazón debemos cambiar? ¿Qué cosas en nuestras prioridades debemos cambiar, Señor? Para tratar de aprovechar esas 24 horas que nos das del día, Señor, en cosas que sean agradables a ti, que sean de beneficio para nuestra familia, para tu obra, Señor. Y, Señor, pues también ser sabios
y diligentes en todo lo que hacemos, como lo fue José ahí en el relato de Génesis. Mi Dios, bendice pues a tu iglesia, bendice a cada uno de los oyentes de este servicio virtual. Si hay alguna necesidad que tengan mis hermanos o mis amigos que están viendo este video, Señor, tú la conoces, sean problemas en el trabajo, en la familia, de salud, cualquiera que sea lo que esté en su corazón, Señor, yo te ruego que tú le ayudes y les bendigas. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues le esperamos la siguiente semana. También le invitamos a que vea nuestros videos, tanto de Una vida con propósito como de Introducción a la Biblia. Ahí están los vínculos en la descripción de este video. Ahí hágale clic en ver más y los esperamos. Que el Señor les bendiga. Estamos a sus órdenes en nuestra misión Jesús, Esperanza y Vida, y los vemos muy pronto.